Bienvenidos de vuelta, adictos a Sadou. En el episodio anterior, Sadou superó la prueba del dios del juicio y recibió la espada del juicio, un arma primordial que podía arrastrar a los pecadores a la tierra del juicio. Mientras tanto, los recuerdos de la vida pasada de Yuna empezaron a regresar. Y naturalmente, ella causó otro desastre de inmediato al llevar a su gremio a una pelea fallida contra un jefe. Ese error hizo que la expulsaran del gremio. No porque hubiera fallado, sino porque manejó el fracaso como Yuna. Después de que Sadou limpiara ese desastre, apareció un nuevo caso en Hyanggai. Varias chicas estaban desapareciendo. Así que con la ayuda de Sombra Fantasma, rastreó al culpable hasta un bar de cócteles apartado. Continuemos. La chica estaba atada, amordazada y cubierta de miedo mientras veía algo horrible desarrollarse frente a ella. Un hombre estaba cerca, ya manchado por lo que le había hecho a otra víctima. La escena era tan perturbadora que incluso el aire dentro de ese edificio se sentía mal. Ella solo podía llorar a través de la cinta que cubría su boca. No podía moverse, no podía pedir ayuda. Solo podía mirar fijamente mientras el asesino se giraba lentamente hacia ella. Cuando notó que estaba despierta, actuó casi divertido. Le preguntó por qué se veía tan asustada y le habló como si fueran viejos amigos reuniéndose después de mucho tiempo. Lo cual era impresionante, sinceramente, porque la mayoría de los viejos amigos no solían reencontrarse dentro de edificios abandonados con una escena del crimen en el suelo. Luego el asesino se acercó y notó que ella intentaba desesperadamente decir algo. Con una sonrisa cruel, le arrancó la tela de la boca y le preguntó qué quería decir. En cuanto recuperó la voz, ella le gritó. Lo llamó por su nombre. Ukibin. ¿Qué creía que estaba haciendo? Ella gritó que era una bestia, y lo acusó de haber matado a Bai Wei. Su voz temblaba de horror. Pero el hombre no negó nada. En cambio, sus ojos brillaron de color rojo, y una aura roja giró a su alrededor mientras explicaba la verdad detrás de su locura. El juego abandonado por Dios le había dado una clase oculta llamada necrófago, la única clase oculta dentro de la rama de guerrero. Esa clase le daba un hambre terrible todos los días. La comida normal ya no lo satisfacía, y la única forma de calmar esa hambre era alimentarse de sus víctimas. Peor aún, su clase también aumentaba sus atributos mediante el mismo acto. Así que básicamente, el juego le había dado una clase de monstruo, y este hombre de inmediato trató la moralidad como una configuración opcional. Ukibin avanzó hacia Yang Xiaoya y se preparó para hacerle daño a ella después. La chica aterrada le rogó que se detuviera. Le recordó que una vez había dicho que le gustaba, esperando que tal vez incluso un monstruo aún tuviera un recuerdo humano dentro de él. Por un momento, se quedó congelado. Luego su obsesión se retorció hasta convertirse en rabia. Le dijo que ella sabía lo devoto que había sido, pero que nunca lo había mirado de la misma manera. En su mente, toda su atención siempre le había pertenecido a Kai, y ese pensamiento lo volvió completamente loco. La arrojó al suelo con furia. Xiaoya lloró mientras sus manos seguían atadas detrás de su espalda. Incluso en ese estado indefenso, todavía lo llamó repugnante. Le dijo que su comportamiento, sus bromas vulgares y la forma en que trataba a las mujeres siempre habían enfermado a la gente. Ukibin estalló en negación. Afirmó que solo bebía con compañeros de trabajo a veces, contaba unas cuantas bromas sucias y cruzaba límites con empleadas, como si eso de alguna manera lo volviera inocente. El hombre describió toda una lista de acoso laboral y luego actuó ofendido porque a la gente le desagradaba. Totalmente normal. Luego su rabia se volvió más oscura. Empezó a amenazar a la chica indefensa de una forma que dejaba claro que pretendía tomarse su tiempo con ella antes de matarla. Ella solo podía llorar y decirle lo enfermo que estaba. Eso lo enfureció aún más. Gritó que si prefería morir antes que someterse a él, entonces estaba acabada. Pero justo cuando la situación llegó a su peor punto, la puerta del edificio abandonado crujió al abrirse. Ukibin se giró al instante hacia la entrada y exigió saber quién estaba ahí. Xiaoya, aún en el suelo, aprovechó la pequeña oportunidad para gritar pidiendo ayuda. Él la pateó y le ordenó que se callara. Entonces una voz resonó desde las sombras. Sombra Fantasma lo había encontrado.
Le dijo en voz baja a su maestro que ese era el culpable. Sonaba asqueada, especialmente después de ver los restos en el suelo y lo que había estado intentando hacerle a la chica sobreviviente. Luego preguntó si debían capturarlo vivo y entregarlo a las autoridades. Sadou, aún oculto en la oscuridad, dio una respuesta más fría. No hacía falta. Solo mátenlo. El asesino empezó a entrar en pánico. Escuchaba voces a su alrededor, pero no podía ver a nadie. El sudor le corrió por el rostro mientras gritaba que quien estuviera escondido saliera y dejara de jugar con su mente. Sombra Fantasma apareció detrás de él de inmediato y lo golpeó con su cadena rosa. Respondió a su exigencia como una asesina educada con servicio al cliente perfecto. Como deseaba. Pero las estadísticas del necrófago eran mucho más altas de lo esperado. Energía roja se reunió alrededor de su puño, y se giró con una velocidad aterradora. Activó golpe aplastante y estrelló a Sombra Fantasma contra el suelo con suficiente fuerza para agrietar el piso debajo de ella. El impacto fue brutal. Sombra Fantasma sintió de inmediato la fuerza detrás del golpe. Por un segundo, pareció que el hombre realmente podía ser peligroso. Entonces Sadou apareció detrás de él. Nuestro chico miró al asesino con frío interés y notó que sus atributos eran inusualmente altos. Eso significaba que el hombre ya se había llevado muchas víctimas. El asesino se puso rígido. La voz detrás de él le heló la sangre. Se giró en shock e inmediatamente reconoció a la persona que estaba ahí. Sadou. El asesino no podía entender cómo este hombre enmascarado sabía su nombre real. Pero no tuvo mucho tiempo para pensarlo. Un corte blanco brilló a través de la habitación. Con un golpe limpio, Sadou desenvainó la espada del juicio y derribó a Ukibin. El sistema reaccionó de inmediato. Anunció que cualquiera que muriera por la espada podía hacer que su alma fuera arrastrada al espacio del juicio para ser juzgada. Luego preguntó si quería detener al criminal. Con la espalda girada y la expresión fría, nuestro chico dio la orden. Detener. El espacio se dobló alrededor del cadáver. Dos portales deformados se abrieron detrás de él, y el cuerpo de Kibin fue arrastrado a la tierra del juicio. El sistema confirmó que el criminal había sido detenido. Miró fijamente las distorsiones que se cerraban y pensó en la coincidencia. No había esperado que el asesino fuera Ukibin. Este hombre no era solo un criminal cualquiera. En el mundo real, el hombre había sido el jefe de Kai Yang Xiaoya. Y aparentemente, había sido exactamente el tipo de jefe que todos rezaban por no conocer jamás. Les gritaba a las personas, robaba el crédito por los logros de su equipo y empujaba la culpa hacia otros cada vez que los proyectos salían mal. Cuando el juego abandonado por Dios se lanzó por primera vez, incluso había llamado a Kai para amenazarlo, actuando como un perro faldero escondido detrás del poder de alguien más. Kai había asumido que un perdedor así habría muerto temprano en el juego. En cambio, este parásito de alguna manera tuvo suerte y obtuvo la clase oculta necrófago. Si Sharon no lo hubiera eliminado aquí, este monstruo habría seguido matando libremente, tal como lo había hecho en su vida anterior. Al mismo tiempo, Sombra Fantasma se levantó lentamente del suelo. Se disculpó con su maestro y admitió que Kibin la había tomado desprevenida. Él no la culpó. Le dijo que bastaba con que estuviera a salvo. La clase del asesino tenía un potencial de crecimiento aterrador, así que era comprensible. La chica asesina entonces notó que el cuerpo había desaparecido. Nuestro chico simplemente dijo que ya se había encargado de eso y le ordenó que desatara a la sobreviviente. Xiaoya estaba sentada allí sin palabras, temblando por todo lo que había ocurrido. Había visto a su atacante morir en un instante, había visto su cuerpo desaparecer en el espacio deformado, y ahora el Salvador enmascarado frente a ella parecía como si acabara de terminar un pequeño mandado. Sombra Fantasma la ayudó a levantarse y la liberó con cuidado de sus ataduras. Le dijo a la chica que ahora estaba a salvo y la ayudó a caminar. Yang Xiaoya les agradeció en voz baja a ambos. Mientras tanto, Sadou le envió un mensaje a la capitana Eva de inmediato. Le dijo que el culpable había sido eliminado y le dio la dirección. Había un cuerpo en la escena y una sobreviviente que necesitaba ayuda. Eva respondió casi al instante.
Estaba sorprendida por lo rápido que había resuelto el caso y bromeó diciendo que no esperaba que también fuera tan buen detective. Aparentemente, ahora era asesino, líder de gremio, jinete de dragón, juez y unidad criminal de medio tiempo. A este ritmo, las autoridades bien podrían darle una oficina y una máquina de café. Xiaoya entonces le agradeció directamente. Dijo que la había salvado otra vez. Él solo levantó una mano casualmente, aún de espaldas a ella. Le dijo que no era nada. Luego le ordenó a Sombra Fantasma que se quedara con ella hasta que llegaran las autoridades, mientras él se iba primero. Un momento después, desapareció entre las sombras. Xiaoya lo vio desvanecerse. Entonces un pensamiento silencioso surgió en su corazón. Incluso la forma en que saludaba con la mano se sentía igual. Ella ya sospechaba que el Salvador enmascarado era Kai. Y después de lo que acababa de ver, esa sospecha solo se hizo más fuerte. En su mente, agradeció a Kai por su nombre. Luego se giró hacia Sombra Fantasma y dijo suavemente que su maestro en realidad era una persona muy gentil. Guilin se quedó congelada. Ese comentario claramente la sorprendió. Se giró hacia Xiaoya y preguntó cómo sabía eso. Mientras tanto, lejos del edificio abandonado, la escena cambió a la tierra del juicio. Una luz azul apareció dentro del laberinto de abajo, y otra luz brilló en la plataforma flotante sobre él. El hombre condenado despertó sentado en una gran silla de juicio, con las manos atadas detrás de la espalda. Al principio, estaba confundido. Luego se dio cuenta de que seguía consciente y se rió, pensando que había sobrevivido a la muerte. De inmediato empezó a maldecir a Sadou y prometió que una vez que devorara suficientes personas y elevara sus estadísticas aún más, definitivamente se vengaría. A este hombre le habían dado un segundo de conciencia y lo usó para hacer una confesión acelerada en la silla del juicio. Eficiencia increíble. En lo alto sobre el laberinto, Sadou lo miraba desde la plataforma flotante. Entonces comenzó el juicio. Una puerta enorme se abrió frente a la silla de Kibin. Detrás de ella había un vacío estrellado. Hebras negras y blancas se lanzaron hacia él, envolvieron su cuerpo, lo levantaron de la silla y lo arrastraron hacia la puerta. El sistema empezó a leer sus recuerdos. La evidencia apareció pieza por pieza. Registro criminal tras registro criminal salió a la superficie en el espacio del juicio. Sadou observó los recuerdos proyectados a través de la puerta. Luego su expresión cambió. Frunció el ceño, porque entre esos recuerdos vio algo inesperado. En un recuerdo, una chica joven fue abatida. Después de que el necrófago terminó con el cuerpo, una figura encapuchada apareció frente a él. Kibin se limpió la boca y preguntó quién era el extraño. El extraño dijo que quería trabajar juntos. Luego se arrodilló junto a la chica muerta y tocó el cuerpo con una mano que ardía en aura roja. Le dijo al asesino que cada vez que matara a alguien, debía contactarlo antes de deshacerse del cadáver. Si el hombre encapuchado podía tocar el cuerpo primero, le pagaría 10 años de vida. Después de eso, podía hacer lo que quisiera. Kibin sonrió de inmediato. Vida útil gratis era todo lo que necesitaba escuchar. La figura encapuchada añadió una condición más. El nivel de asesinatos del hombre de clase necrófago ya era peligrosamente alto, así que le advirtió que no muriera. Si lograba elevar su nivel de asesinatos a 10, el hombre encapuchado añadiría otros 100 años como bonificación. Kibin aceptó sin preocupación. Actuó como si nada pudiera matarlo. Luego el extraño se fue atravesando la pared. Sadou observó el recuerdo con el rostro serio. En el momento en que el hombre tocó el cadáver, una estrella se iluminó en su brazo. Eso hizo que nuestro chico se preguntara si la clase estaba relacionada con los cadáveres. Luego nuestro chico se concentró en la forma en que la figura encapuchada atravesó la pared. Una luz verde lo rodeó durante el movimiento. Y fue entonces cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. Esa era la habilidad caminante de almas de Suma. Pero Suma claramente había muerto durante la incursión de la floración de pesadilla maldita. Y se suponía que caminante de almas era la única clase oculta de su tipo. Así que si el hombre encapuchado había usado esa habilidad, la conclusión se volvió obvia. Esta persona podía obtener habilidades de los cadáveres.
De repente conectó el recuerdo con todo lo demás que había ocurrido. El hombre encapuchado había mencionado niveles de asesinatos. El gremio dios de la guerra en Anjou había estado matando indiscriminadamente. Que Tyr y los remanentes del Salón del Dragón Negro habían entrado en extraños estados berserk con aura roja y ojos rojos. Suma. Gremio dios de la guerra. Salón del Dragón Negro. La habilidad de cadáveres. La profecía del adivino. Tenía que haber una línea que los conectara a todos. Entonces lo entendió. Theodore. Todos estaban conectados con Theodore. Shadow recordó que no había usado maldición floreciente en el cuerpo de Theodore después de encargarse de él. Había dejado el cadáver en el avión y permitió que fuera llevado de regreso hacia el país M. Ahora todo tenía sentido. Este tipo misterioso era del país M. Había obtenido la habilidad de nigromante de Theodore de su cadáver y había venido a Daxia. Esa persona estaba reuniendo poder en secreto, robando habilidades de los muertos y uniendo diferentes facciones para usarlas contra Daxia. O, más importante aún, estaba haciendo todo esto para lidiar con él. Con Shadow. Aún así, nuestro chico no estaba impresionado. Con su ritmo de crecimiento actual, ni siquiera consideraba que ese enemigo oculto valiera la pena ponerlo en su radar. Ellos estaban jugando ajedrez de conspiraciones mientras él subía de nivel como si el sistema le hubiera dado privilegios de administrador por accidente. Aún así, una pregunta lo molestaba. ¿En serio estaban intentando invocar al ejecutor? Todo este farmeo de nivel de asesinatos apuntaba hacia eso. Seguramente, esta era la única explicación posible. En su vida pasada, había visto lo que ocurría cuando el conteo de asesinatos de un jugador subía demasiado. Un maníaco había matado a cientos de personas en una aldea inicial y llevó su conteo de asesinatos a 500. El ejecutor del sistema apareció y lo eliminó de un solo golpe al instante. Luego continuó en orden, borrando a cada jugador con un conteo de asesinatos superior a 100. Era una mecánica de castigo incorporada en el juego para personas que no podían dejar de matar. Shadow entendió la parte importante. Mientras su propio conteo de asesinatos se mantuviera por debajo de 100, el ejecutor no podía tocarlo. Y su acumulación actual de asesinatos seguía en 0. Para llevar su puntuación de asesinatos tan alto, tendría que matar a cientos o incluso miles de personas. Sus enemigos deberían haber sabido que no había forma de que él masacrara casualmente a tantos jugadores sin una razón. A menos que planearan forzar la situación. Tal vez estaban dispuestos a enviar personas a morir a propósito, solo para que a él se le acreditaran las muertes. Eso significaba que un grupo más grande estaba trabajando en las sombras. Y ahora tenía que vigilarlos. El sistema finalmente completó la lectura de recuerdos. Se habían extraído múltiples piezas de evidencia. La condena fue confirmada. Ukibin, que había sido arrogante solo unos momentos antes, ahora lloraba y rogaba misericordia. Después de confirmar que el hombre era verdaderamente culpable, las estadísticas base de la espada del juicio aumentaron un 6%. Luego el sistema preguntó si quería ejecutar al condenado. Kibin rogó aún más fuerte. Afirmó que no tenía ningún rencor con él y preguntó por qué había ido tras él. Ofreció vida útil, equipo, todo lo que tenía. Pero el rostro de Shadow cayó en la oscuridad, con solo su ojo dorado brillando entre las sombras. Dio una palabra. Ejecución. Energía gris tragó la silla de Kibin. El espacio a su alrededor empezó a doblarse una vez más. Un momento después, abrió los ojos en otro lugar. Estaba atado a una silla simple dentro de la misma casa abandonada donde solía esconderse. Entonces escuchó una puerta abrirse. Así que miró de inmediato en esa dirección para ver quién era. 3 chicas jóvenes entraron con sonrisas en sus rostros. Una de las chicas saludó tiernamente a Kibin. Pero el rostro del asesino se puso blanco. Las reconoció de inmediato. Bei Wei. Asen. Mei Mei. Las chicas que había matado. No podía entender cómo estaban paradas frente a él. Ya les había quitado la vida. Pero las chicas sonrieron y le dijeron que sí, ellas también recordaban. Por eso habían regresado. Solo por él. Luego sus ojos se volvieron rojos.
Sus bocas se abrieron como necrófagos. Y le dijeron que era su turno. El castigo comenzó. Para YouTube, digamos simplemente que Ukibin experimentó el horror exacto que había impuesto a sus víctimas. Porque cuando terminaron, todo lo que quedaba en la silla eran huesos. Básicamente yo después de pedir alitas en KFC. Pero ni siquiera eso fue suficiente. El espacio del juicio lo restauró. Miró su cuerpo con lágrimas en los ojos. No podía entender cómo lo habían traído de vuelta así nada más. Entonces la puerta volvió a abrirse. Las chicas regresaron otra vez. Y el ciclo comenzó de nuevo. Sin escape. Sin misericordia. Sin botón de reinicio que lo salvara. Abajo en el laberinto, sus gritos resonaban mientras Sadou observaba desde arriba. El sistema anunció que el condenado Ukibin permanecería en el espacio del juicio para siempre, atrapado en un ciclo interminable de tormento eterno. Nuestro asesino favorito miró hacia abajo y entendió con calma cómo era el verdadero juicio. Entonces dio la reseña más simple posible: genial. Justo después de eso, Chen Wumin le envió un mensaje urgente. Algo había salido mal. El médico brujo de huesos que Sadou los había ayudado a matar había soltado una llave. Pero mientras Chen Wumin la inspeccionaba, la llave explotó de repente, y un enorme portal azul apareció frente al gremio Caballeros Templarios. No tenía idea de qué estaba pasando. Sadou, por otro lado, entendió de inmediato que esto en realidad era una suerte. Le dijo que se quedara donde estaba y se dirigió allí de inmediato. Pronto, Osiris lo llevó hasta la ubicación. Nuestro chico saltó desde el gigantesco dragón esquelético con las manos en los bolsillos y aterrizó junto al líder del gremio Caballeros Templarios. El líder del gremio se sintió aliviado y rápidamente preguntó qué era el portal. Sadou explicó que los chamanes de hueso tenían una probabilidad extremadamente baja de soltar una llave de la cripta del obispo. Si otro jugador mataba a un chamán de hueso y obtenía la misma llave, ambas llaves se activarían al mismo tiempo. El líder del gremio quedó atónito. Nuestro protagonista continuó. Las llaves abrían un portal de 2 vías, permitiendo que ambos lados entraran a la cripta y comenzaran un enfrentamiento. Las dos facciones competirían dentro, pero no siempre tenía que ser una pelea directa. Podía haber otras condiciones de victoria. De cualquier forma, solo el lado ganador obtendría el derecho de cazar al jefe de la cripta. Cuando Chen Wumin escuchó que había un jefe de cripta, preguntó de inmediato qué tan fuerte era. Sadou dio la respuesta como si estuviera describiendo a un monstruo basura. Tu monstruo habitual de grado diamante. El pobre líder del gremio entró en pánico. Incluso si ganaban el enfrentamiento, no tenían ninguna posibilidad de vencer a un jefe de grado diamante. Desafortunadamente para él, Sadou desapareció de repente y reapareció detrás del líder del gremio. Exactamente por eso estaba allí. Luego pateó a Chen Wumin directo al portal. Los miembros del gremio gritaron en pánico mientras su líder volaba a través de él como equipaje de emergencia. Sadou avanzó hacia el portal, miró hacia atrás a todos los demás y les ordenó quedarse quietos y no estorbar. Obedecieron al instante. Unos minutos antes, dentro de la cripta del obispo, el otro lado ya había llegado. Un portal azul se había abierto, y los miembros del pabellón a las perseguidoras entraron en la cripta. Eran el gremio principal de Basu, liderado por su maestro de gremio, Lu Sanfeng. En el momento en que aparecieron, los miembros del gremio estaban llenos de confianza. Se rieron de haber matado a un chamán de hueso y haber conseguido un portal de cripta gratis como bonificación. Presumieron que nadie en el juego podía enfrentarse a ellos, especialmente con su maestro de gremio allí. Algunos incluso afirmaron que si Sadou aparecía en persona, lo dejarían frío. Este fue un hermoso ejemplo de un grupo diciendo algo que hizo que el universo preparara de inmediato un plan de clase. Así que Lu Sanfeng les dijo que dejaran de emocionarse tanto antes de gafarlo. Luego empezó a calentar, moviéndose con aura blanca a su alrededor mientras sus capas de escudo se acumulaban cada vez más alto. Los miembros de su gremio contaban con emoción. 71. 72. Entonces el maestro de gremio se detuvo con ambos dedos levantados, rodeado por una barrera clara. Los miembros de su gremio vitorearon porque había acumulado 99 capas de escudo.
Nadie había atravesado jamás su defensa al máximo. Ni siquiera un rasguño. El hombre dijo con confianza que cualquiera podía intentarlo. Excepto Sadou. Todos los demás caminaban hacia una tumba. Entonces el sistema anunció que el jugador Sadou había entrado en la cripta del obispo. Todos los rostros del pabellón a las perseguidoras se pusieron pálidos. El escudo supuestamente irrompible de luz se agrietó de repente sin que nadie siquiera lo atacara. Aparentemente, el daño físico no podía romperlo. Pero el daño emocional había sido su debilidad. Luego el sistema anunció que ambas facciones se habían reunido y que el portal estaba cerrado. El maestro de gremio se quedó congelado como una estatua. Una estatua sudando, pero aún así una estatua. Además, esa estatua aparentemente también podía hablar, ya que simplemente preguntó, ¿quién? Claramente esperaba haber escuchado mal el nombre o algo así. Uno de los miembros se unió en voz baja y preguntó si de verdad habían escuchado ese nombre correctamente. Entonces Chen Gumin se estrelló contra el suelo después de ser pateado a través del portal. Sadou entró tranquilamente detrás de él. Dentro de la tumba, encontró a un gremio entero mirándolo fijamente. Pero en lugar de verse sorprendido o preocupado, apenas reaccionó. Sus ojos permanecieron fríos y vacíos, como si la multitud frente a él fuera más una molestia menor que una amenaza real. El pabellón a las perseguidoras lo miraba con incredulidad, mientras nuestro chico reconoció de inmediato la situación. De todas las personas, el lado contrario tenía que ser el gremio principal de Baso. Y su líder era Lu Sanfeng, su viejo rival. Los miembros de alas perseguidoras miraron a Sadou, luego a su maestro de gremio, intentando animarlo. Le dijeron a Lu que fuera por él y actuaron como si tuviera todo bajo control. Lu se giró con una sonrisa brillante y los corrigió de inmediato. Sadou era el número 1 en las clasificaciones. Había logrado la primera limpieza de un jefe diamante y había limpiado en solitario al jefe de jade. Incluso si todo su gremio atacaba junto, no contarían ni como calentamiento. Al menos este hombre tenía confianza con un cerebro incluido. Objeto raro. Tasa de aparición muy baja. Mientras tanto, Sadou estudió a Lu y lo recordó de la vida anterior. El hombre se veía ruidoso y tosco por fuera, pero en realidad era astuto. Sabía cuándo presionar y cuándo retirarse. En la línea temporal anterior, Kai había liderado a su gremio contra el pabellón a las perseguidoras dentro de esta misma cripta. Ambos lados habían estado igualados. Ninguno podía romper al otro, y el temporizador eventualmente se agotó. Nadie se había ido con la recompensa. El maestro de gremio saludó a Sadou con respeto. Dijo que no esperaba que el otro portador de la llave fuera el jugador número 1 del mundo en persona. Ya que las llaves habían elegido lados opuestos, esperaba que no hubiera resentimientos. Nuestro chico permaneció en silencio por un momento. Luego le dijo a Lu Sanfeng que ya debía saber que no tenía ninguna oportunidad. Un aura fantasmal verde se movió alrededor de su cuerpo mientras sus ojos brillaban con ese mismo tono. Sugirió rendirse. Si el maestro de gremio moría allí, la vida útil que soltara no sería devuelta. Lu sonrió y admitió que Sadou claramente había pensado bien en esto. Irse costaría lo mínimo. Era la elección inteligente. Pero el pabellón a las perseguidoras venía de Baso. Peleaban hasta el final. No se retiraban. Y además, una oportunidad de pelear directamente contra Sadou sin crear un rencor duradero después no era algo que apareciera 2 veces. No podía permitirse perderla. Sadou respetó en silencio ese espíritu. Esa era exactamente la razón por la que el pabellón a las perseguidoras se había convertido en el gremio más fuerte de todo el suroeste. Luego cerró los ojos y aceptó. Pero no iba a contenerse. Lu sonrió y le dijo que eso era exactamente lo que quería. Mientras tanto, Chen Gumin ya estaba pensando en la vida útil que caería de los jugadores enemigos. A este hombre lo habían pateado hacia el peligro y aún así encontró tiempo para calcular ganancias. Eso no era valentía. Eso era contabilidad de verdad. Como se esperaba de un líder de gremio, el sistema reveló las reglas del enfrentamiento. La primera regla eran duelos 1 contra 1 forzados. Cuando un jugador desafiaba a otro,
el objetivo no podía negarse. Durante un duelo, ninguno de los combatientes podía atacar a jugadores de terceros, abandonar la arena bloqueada ni retirarse hasta que el HP de uno de los luchadores llegara a 0. Cualquier perdedor o infractor de las reglas sería expulsado de la cripta. Solo podía ocurrir un duelo a la vez. Las condiciones de victoria eran simples. Una facción podía eliminar a todos los jugadores enemigos o capturar el estandarte de guerra de la facción opuesta y llevarlo de vuelta a su propia base para una victoria inmediata. Básicamente, el juego abandonado por Dios había introducido capturar la bandera, pero con pérdida de vida útil como apuesta. Entonces apareció otra ventana de notificación. Si no había ganador en 5 horas, la partida terminaría en empate. Todos serían expulsados, y la cripta quedaría sellada permanentemente. La facción ganadora obtendría acceso de incursión al amo de la tumba, el siervo fiel del dios de los huesos, el presagio del caos. Un jefe de grado diamante. Luz sonrió de inmediato. Estas reglas los favorecían muchísimo. Después de todo, el lado de Shadow solo tenía 2 personas, él y Chen Gumin. Pero el pabellón a las perseguidoras tenía un gremio entero. Entonces lo dividió rápidamente a sus miembros en escuadrones. El primer escuadrón desafiaría a Shadow 1 por 1 y lo retrasaría con duelo tras duelo. No necesitaban ganar. Solo necesitaban demorarlo lo suficiente. El segundo escuadrón flanquearía su estandarte, robaría la bandera y la devolvería a su base. El plan era sólido. Así que todos cargaron hacia adelante al mismo tiempo. El primer desafiante, Rey Oso de Basu, avanzó con una sonrisa confiada y lanzó un desafío de duelo. Gritó que iba por Shadow. Justo entonces, un dardo venenoso le dio en la frente. El sistema anunció de inmediato que Rey Oso de Basu había sido derrotado. Alguien detrás de él gritó en shock por lo rápido que ocurrió. Otro desafío apareció enseguida. Lista número 1 de imperdibles para comer en la calle Chungxi desafió a Shadow después. Nuestro chico dio un paso al frente y le dijo a Chen Gumin que protegiera el estandarte. El líder del gremio Caballeros Templarios se señaló a sí mismo con incredulidad. ¿El jefe estaba hablando con él? Antes de que pudiera procesar su nueva descripción de trabajo, uno de los miembros de alas perseguidoras pasó volando junto a él con corazones en los ojos y corrió directamente hacia Chen Gumin. Luego más miembros se amontonaron. Una nube de polvo se formó alrededor del pobre hombre mientras varios hombres se abalanzaban sobre él. Chen Gumin gritaba desde dentro del caos, diciéndoles que no tocaran ciertos lugares y rogándoles que se detuvieran. Shadow, mientras tanto, parecía casi no sorprendido. Aparentemente, el pabellón a las perseguidoras tenía estrategias que no aparecían en los manuales militares normales. Su oponente de duelo actual intentó recuperar su atención y gritó que su enemigo estaba justo ahí. Pero lanzó casualmente otro dardo sin siquiera mirar. El desafiante colapsó al instante. Sus pantalones se deslizaron hacia abajo, revelando ropa interior con patrón de corazones, y nuestro chico se preguntó con calma qué le pasaba a esa gente. El sistema anunció que lista número 1 de imperdibles para comer en la calle Chungxi había sido derrotado. Detrás de él, Chen Gumin seguía luchando con la multitud en el suelo cuando otro desafiante intentó impedir que Shadow ayudara. Pero de repente, una luz dorada estalló desde la pila. El líder del gremio explotó. Con marcas de besos por todo el rostro y la dignidad ya en algún lugar de otra provincia, liberó una habilidad dorada, alejó a los miembros de alas perseguidoras y giró su bastón sobre su cabeza. Luego adoptó una pose heroica y declaró que él, valor radiante, protegería todo lo que importaba para Shadow. Habría sido un momento poderoso, si su rostro no pareciera como si acabara de perder una pelea contra una fábrica de labiales. Los miembros derribados solo se rieron. Uno de ellos señaló detrás y le dijo que primero debería preocuparse por lo que había detrás de él. Chen Gumin se giró e inmediatamente vio el problema. Otros miembros de alas perseguidoras ya habían robado su estandarte y estaban huyendo con él. El sudor le corrió por el rostro. El portador de la bandera se rió mientras corría, declarando que la bandera era suya. Lu sonrió, sabiendo que si la llevaban de vuelta a su lado, ganarían. El portador ya estaba celebrando,
afirmando que estaban a punto de convertirse en las primeras personas en derrotar a Sadou. Entonces su pie pisó un resplandor verde. Una enorme explosión venenosa estalló. Cuando el humo se despejó, el hombre que llevaba la bandera se había desvanecido en orbes de vida útil. El estandarte cayó al suelo. Sus compañeros miraron con horror. Las personas que sostenían la bandera habían muerto por niebla tóxica. Sadou explicó tranquilamente desde un lado que era una trampa tóxica. El líder del gremio lo miró en shock. Nuestro chico entonces le dijo a Lu que había colocado múltiples trampas tóxicas por todo el campo al inicio mismo de la partida. Compartían su nivel de invisibilidad, lo que las hacía imposibles de detectar para el enemigo. Una vez activadas, causaban explosiones de atributo venenoso. Lu estaba furioso, ya que Sadou estaba en un duelo, lo exigió saber por qué el sistema no lo había descalificado por atacar a otros jugadores. Nuestro chico levantó la mano, y la forma de una trampa se formó en su aura. Luego explicó fríamente la laguna. Las reglas decían que no podía atacar activamente a nadie más. Pero ellos pisaron sus trampas por su cuenta. Eso no contaba. Eso no era hacer trampa. Eso era leer los términos y condiciones antes que el enemigo. Luego Sadou lanzó otro dardo venenoso y derrotó al siguiente desafiante. Uno tras otro, los desafíos de duelo continuaron. Caminante del reino Dual Sichuan Chongqing fue derrotado. Son se lanzó hacia adelante, afirmando que no creía que Sadou pudiera derrotar a todos de un solo golpe. Y de inmediato demostró que estaba equivocado. Incluso su compañero justo a su lado empezó a sudar. ¿Qué tan rápido estaba este tipo asesino eliminando gente de un solo golpe como si no fuera nada? Absurdo. Más tarde, Dragón Corta Tesoros Invencible lo desafió y cayó. Club del Cielo lo desafió y también cayó. Las notificaciones seguían apareciendo como un recibo de compras muy deprimente. Finalmente, Lu Sanfeng se movió. Un aura blanca lo rodeó mientras corría a través del campo. Los miembros de su gremio lo llamaron, preguntándose a dónde iba. Una trampa tóxica explotó debajo de él. Su gremio gritó de miedo. Pero afortunadamente para ellos, Lu salió ileso de la nube verde, todavía corriendo con su escudo intacto. Sus capas de reducción de daño habían absorbido la trampa. Los miembros entendieron su plan. Su maestro de gremio estaba activando las trampas invisibles él mismo para que sus compañeros de gremio pudieran seguir el camino despejado con seguridad. Entonces un miembro se preguntó por qué su líder no simplemente tomaba la bandera. Con su inmunidad al daño, podía devolverla y ganar. Otro miembro sonrió y dijo que esa persona claramente no conocía lo suficiente al hermano Lu. El líder no estaba corriendo hacia la bandera, porque quería batirse en duelo con Sadou él mismo. Mientras cargaba hacia adelante, en realidad estaba sonrojándose de emoción. Sus miembros se sintieron conmovidos por la escena y llamaron romántico al duelo entre los dos. Este gremio era muy fuerte, pero su atmósfera emocional era peligrosamente extraña. Mientras Lu corría hacia Sadou, uno de los miembros de Alas Perseguidoras intentó aprovechar la oportunidad para tomar el estandarte. Dijeron que no podían dejar al hermano Lu con nada de qué preocuparse. Pero entonces alguien apareció sosteniendo la bandera. Chen Gumin ya estaba de pie allí con ella en la mano, envuelto en aura y mirándolos fijamente como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Les recordó que ya había hecho su promesa. Sin importar lo que ocurriera, protegería todo lo relacionado con Sadou. Uno de los miembros de Alas Perseguidoras admitió que tenía un nivel alto y equipo fuerte. Pero preguntó si Chen en serio pensaba que podía encargarse de todos ellos solo. Chen Gumin sonrió. ¿Quién dijo que tenía que pelear con todos ellos? Mientras Sadou continuaba derrotando desafiantes detrás de él, Chen Gumin hizo su jugada. Desafió a Lu Sanfeng a un duelo. El maestro de gremio se congeló a mitad de la carrera. Claramente no esperaba eso. El sistema anunció que debido a que Chen Gumin había entrado en un duelo, la bandera había sido teletransportada aleatoriamente a una ubicación cercana. El líder del gremio Caballeros Templarios miró hacia atrás con una sonrisa engreída. Sabía que lo había estado intentando forzar un duelo con Sadou, y también sabía que su escudo de reducción de daño era un problema serio, así que él mismo lo bloqueó.
Y con eso, Sadou fue realmente desatado. Todos los miembros de alas perseguidoras empezaron a sudar. Sus ojos brillaron de color rojo y elogió a Chen Gumin por un trabajo bien hecho. Los miembros restantes del gremio se miraron entre sí y preguntaron qué debían hacer ahora. Otro respondió de la única forma honesta. ¿Qué podían hacer? Ya habían dado todo lo que tenían. Era hora de irse a casa. Entonces Sadou se movió. Atravesó el campo de batalla con velocidad aterradora, eliminando a cada jugador restante en un solo barrido devastador. Los cuerpos se convirtieron en orbes de vida útil, y aura roja y negra atravesó la cripta. Cuando el ataque terminó, quedó de pie solo entre cientos de recompensas doradas flotantes. Entonces Lu Sanfeng lo llamó. Aún no había terminado. El maestro de gremio estaba de pie con su barrera todavía activa y una enorme espada en la mano. En la otra mano, sostenía el cuerpo derrotado de Chen Gumin. Luego sonrió y le recordó a nuestro chico que él seguía de pie. El pobre cuerpo de Gumin empezó a convertirse en polvo dorado y orbes dorados salieron volando de su cuerpo. El sistema anunció que Chen Gumin había sido derrotado. Ahora solo quedaban Lu y Sadou. Apareció el desafío de duelo final. Lu Sanfeng lo desafió. Lu sonrió, con su ojo brillando de color azul. Estaba listo para la pelea de su vida. Saltó alto en el aire y preparó un poderoso golpe de espada mientras Sadou permanecía tranquilamente abajo. Años después, cada vez que Lu Sanfeng recordaba ese día, todavía sonreía. Para él, esa batalla se volvió inolvidable. Había avanzado con el viento como espadachín, usando la tormenta como su hoja y las nubes como su escudo. Ataque y defensa se fusionaron. Cada avance y retirada fluía libremente. En ese momento, sintió como si hubiera tocado el camino de un verdadero santo de la espada. Su esgrima se había vuelto incomparable. Cada movimiento continuaba hacia el siguiente sin interrupción, como una tormenta violenta transformándose en miles de formas impredecibles. Su hoja parecía no tener forma, pero cada ráfaga llevaba intención asesina. El viento aullaba por la tumba. Lu se movía dentro de él como un bailarín, y cada ráfaga cortaba los muros de piedra hasta que el campo de batalla quedó cubierto de cicatrices. Bailó con el viento una y otra vez. Nadie sabía cuánto tiempo pasó. Finalmente, incluso él quedó agotado. A través de la tormenta borrosa, por fin vio que la figura de Sadou se movía ligeramente. Tal vez no se había equivocado. Tal vez realmente se había llevado a sí mismo al límite. Pero cada vez que Lu recordaba lo que ocurrió después, no podía dejar de reír hasta que le salían lágrimas. Porque después de toda esa energía de espada, todo ese viento, toda esa dramática iluminación marcial, Sadou lo miró con una leve sonrisa y le dio las gracias. Dijo que se sintió bien. Todo el campo de batalla había sido destruido. Había rocas esparcidas por todas partes. Los muros estaban tallados y destrozados. El suelo estaba abierto en grietas. Y al final, Sadou estaba de pie sobre el derrotado y golpeado Lu Sanfeng con sus clones a su lado. Ese fue el momento en que le agradeció al líder del gremio. La brisa de sus técnicas de viento se sintió agradable. De verdad fue una buena pelea. Como se esperaba de su viejo rival. El cuerpo de Lu se disolvió en luz dorada mientras orbes de vida útil aparecían a su alrededor. Nuestro chico elogió con calma la clase espadachín de hoja de viento. No estaba nada mal. Con 99 capas de anulación de daño, velocidad de ataque extrema y velocidad de movimiento extrema, un jugador ordinario jamás podría vencer a Lu. Desafortunadamente, Sadou no era ordinario. Los ataques del Lu no podían alcanzarlo en absoluto. Y sus 99 capas de escudo podían ser destrozadas al instante por sombra de aniquilación combinada con más de 200 golpes de hoja destellante. El sistema felicitó a Sadou por ganar el duelo. El jefe de la tumba estaba a punto de aparecer. Fuera del portal sellado, Chen Gumin le envió un mensaje rápidamente y preguntó qué estaba ocurriendo adentro. Sadou le dijo que ya había ganado y que se estaba preparando para pelear contra el jefe. El líder del gremio Caballeros Templarios dijo que no podían entrar. Desde afuera, el portal todavía existía, pero había sido sellado. Entonces Chen preguntó si el asesino realmente podía encargarse del jefe solo.
Después de todo, el último monstruo de grado diamante, la flor de pesadilla infernal, había requerido un grupo completo de incursión. Mientras enviaba ese mensaje, un esqueleto fantasmal apareció frente a Shadow. Tenía 4 brazos, una enorme capa, una capucha y un gigantesco bastón oscuro. El sistema lo identificó como obispo esquelético Nibal Goden, un jefe de grado diamante de nivel 20. Chen Wumin preguntó si había algo que pudieran hacer para ayudar. Shadow miró fijamente al jefe y respondió que necesitaba que Chen estuviera un poco más callado. El líder del gremio obedeció de inmediato. Nuestro chico miró a Nibal Goden con ojos vacíos y enfocados. En su vida anterior, él y Lu Sanfeng habían desperdiciado todo el temporizador peleando entre sí. Ambos lados habían sido expulsados antes de que alguien pudiera enfrentarse al jefe. Así que esta también era la primera vez que Shadow veía al amo de la cripta. No conocía sus mecánicas. El obispo esquelético levantó su enorme bastón con las 4 manos. Las llamas estallaron rápidamente desde el arma y llovieron sobre el suelo donde estaba Shadow. El polvo explotó por toda la cripta. Pero desde dentro del humo, una hoja de sombra oscura cortó hacia adelante. La hoja oscura, rodeada de energía oscura, golpeó al jefe en el ojo. Nibal Goden rugió. Luego una onda sónica roja estalló desde su frente y destruyó la hoja. Shadow salió lentamente del humo. Solo había usado hoja de sombra para probar si el jefe tenía reflejo de daño o reducción de daño. Pero no esperaba algo peor. El ataque no había causado ningún daño en absoluto. El jefe era completamente inmune. Así que cambió de objetivo. Se movió al instante y usó corte instantáneo de sombra. Un resplandor azul apareció cerca de una de las muñecas de Nibal Goden. Y el brazalete de ese brazo se hizo pedazos. Nuestro chico entendió de inmediato. Ese brazalete era la clave. Su estrategia había funcionado. Pero al momento siguiente, una luz roja reparó los pedazos rotos. Rápidamente reparó y volvió a unir el brazalete a la muñeca del jefe. Shadow frunció el ceño. El brazalete se había recuperado. Al segundo siguiente, Nabogorn balanceó su enorme bastón hacia él. Shadow apenas lo esquivó con sigilo de sombra, desapareciendo en la oscuridad mientras el golpe destruía el muro detrás de él. Activó su escudo dorado y miró hacia arriba con ojos enfocados. Ahora entendía la mecánica. Necesitaba destruir los 4 brazaletes al mismo tiempo. Así que activó al instante sombra de aniquilación. Sus clones aparecieron y volaron hacia el jefe de grado diamante, rodeándolo. En el momento en que vio una abertura, sus pupilas brillaron de color púrpura. Luego él y sus clones usaron corte instantáneo de sombra juntos. 4 cortes púrpuras aparecieron a la vez sobre las muñecas de Nibal Goden. Así de simple, los 4 brazaletes se rompieron simultáneamente y los pedazos rotos volaron por el aire. Shadow aterrizó detrás del jefe y miró hacia atrás con calma. Esos brazaletes habían sido sellos. Pero la pelea estaba lejos de terminar. El obispo esquelético empezó a transformarse. Un aura verde surgió por todo su cuerpo mientras gritaba. Shadow supo de inmediato lo que eso significaba. Segunda fase. El monstruo transformado flotaba sobre él, liberando una inmensa energía verde. El sistema lo anunció como el avatar del dios de los esqueletos, todavía un enemigo de grado diamante de nivel 20. Pero algo se sentía extraño. Así que Shadow entrecerró los ojos. Pensó en el dios de los huesos. ¿Quién era este ahora? Sin embargo, la transformación no había terminado. El aura verde del jefe de grado diamante se volvió roja de repente. Los ojos del jefe brillaron, y un ojo rojo brillante se abrió dentro de su abdomen. Sus brazos esqueléticos se convirtieron en energía oscura de pesadilla, y un masivo dominio demoníaco caótico se extendió por la tumba. Un medidor de caos apareció sobre su cabeza, ya medio lleno. Reconoció el estado de inmediato. Confusión. El dios de los huesos era la fuente del caos. Los monstruos conectados a él causaban daño de confusión. Una vez que el medidor de confusión se llenaba, el objetivo entraba en estado berserk. El daño aumentaba en un 100% y la víctima atacaba indiscriminadamente a todos los objetivos cercanos hasta que solo quedara uno.
Incontables equipos habían caído ante esa mecánica en la vida anterior. Grupos enteros se habían destruido a sí mismos porque la confusión convertía aliados en enemigos. Pero Shadow miró el medidor al máximo y se dio cuenta de algo. Para él, esto era solo un aumento de ataque gratis. Energía roja estalló de repente desde su cuerpo. Sus ojos se volvieron completamente carmesí, y su mente entró en estado berserk. El jefe de grado diamante notó el cambio de inmediato. En un destello, Shadow se lanzó hacia adelante con los ojos rojos muy abiertos y sin ninguna duda restante. Incluso el avatar del dios de los esqueletos se asustó. Ahora el jefe se preguntaba quién era el verdadero jefe de incursión. Lo que siguió fue verdaderamente aterrador. Shadow desató habilidad tras habilidad en una cadena violenta. Corte instantáneo de sombra. Sombra del asesino. Hoja de sombra. Hoja fluida de la noche oscura. Hoja carmesí. Dardo venenoso mortal. Hoja fluida de la noche oscura otra vez. Hoja de sombra otra vez. Pesadilla interminable. Otro dardo venenoso. Otro corte instantáneo de sombra. Luego corte de garganta. Cada ataque se acumuló en una secuencia brutal, y el daño total llegó a casi 36 millones. Nabogon, que se había visto aterrador hace un momento, ahora era solo una pila de huesos asustada con un título. El sistema anunció que Shadow había matado al avatar del dios de los huesos, Nibal Goden. Ganó 560.000 de experiencia, 400 puntos de evolución, 228 años de vida útil comerciable, 14 piezas de equipo y 7 libros de habilidades. Un enorme mensaje de felicitación apareció sobre él mientras orbes brillantes de vida útil llenaban el aire. Luego Shadow volvió a la normalidad. Miró hacia arriba a las recompensas flotantes con confusión y preguntó qué acababa de pasar. Porque aparentemente, incluso él se había desconectado durante la parte en la que convirtió a un jefe de grado diamante en una prueba de calculadora de daño. Y aquí es donde termina el episodio de hoy. Por primera vez, Shadow juzgó a Ukibin y le dio el castigo que merecía. También descubrió una conspiración más grande conectada con Theodore. Después de eso, entró en la cripta del obispo y derrotó al gremio más raro del juego, el pabellón alas perseguidoras. Y cuando apareció el jefe de grado diamante, su propio efecto de confusión le salió tan mal que Shadow lo destruyó por completo mientras estaba inconsciente. Ahora nuestro asesino favorito tenía nuevo botín y nuevos libros de habilidades. Pero más importante aún, ahora era consciente del enemigo oculto que se movía detrás de escena. Entonces, ¿qué obtuvo del jefe? ¿Y qué iba a hacer con Gao Xiaoyi? Lo descubriremos en el próximo episodio. Si disfrutaste el video, deja un me gusta, suscríbete para más y cuéntanos qué opinaste en los comentarios. No te preocupes, a medida que se publiquen nuevos capítulos, seguiremos trayéndote nuevos episodios. Shadow no se va a ninguna parte. Gracias por ver y nos vemos todos en el próximo.